piso. Amenaza en el cielo. Misteriosa caída de rayo mató a una mujer en la playa de Cartagena. ¿Qué pasó si no estaba lloviendo? La posibilidad de que esto ocurra es una entre 3 millones. De eso hablaremos hoy y de otras historias. Soy Juan Diego Alvira y esto es Sin Carreta. Bienvenidos. ¿Se acuerdan de esta joven, Jenny Ambuila, que posaba en redes sociales mostrando sus Ferraris, bolsos y viajes? Pues bien, su papá, quien trabajaba en la DIAN en el puerto de Buenaventura, fue extraditado hoy a los Estados Unidos por lavado de activos. Llega la renta a ciudadanos, nuevos subsidios para los hogares colombianos en pobreza extrema. Les contamos cómo va a ser esto. ¿Deben estar en manos del gobierno o de privados? Del gobierno. Yo creo que debería ser una unión de todos. ¿Valen la pena los costosos peajes que pagamos los colombianos por las carreteras que tenemos? Prepare el bolsillo ante las nuevas alzas y les contamos quiénes son los cacaos al volante de la construcción de las famosísimas concesiones. No hubo una parte donde mis padres no me llevaran buscando mi sanación, porque para el mundo y para todo el que me conocía, Sofía del Huerto estaba loca. Esta mujer que todos creían que estaba loca se terminó convirtiendo en bruja y atiende a reconocidos políticos del país. Que la muerte me dijo, no se quede así, que hagan algo contra ese señor, porque lo que quiero es eso, que hagan algo contra él. En Bucaramanga, dramática y dolorosa historia de un niño de 4 años que perdió la vida por el ataque de unos perros. ¿Quién responde? Se cayó la póliza que debían pagar los centros de diagnóstico automovilístico a los carros y vehículos particulares por daños de latas. Lina. Así es, Juan Diego y televidentes, de ahora en adelante estos centros ya no deberán entregar esta póliza y pagarla, pero les cuento más detalles adelante. Quédense con nosotros. En las noticias que nos mueven, que nos inspiran y motivan y suben el ánimo, el equipo de gimnasia artística de Norte de Santander brilló en la 22ª edición de los Juegos Nacionales del Eje Cafetero 2023. El equipo masculino logró una actuación excepcional al asegurar la presea de oro con un total de 237.150 puntos, superando a Antioquia y al Valle del Cauca, que se hizo con la medalla de bronce al acumular 201.900 puntos. ¿Tecnología distinta o qué le ves? ¿Cómo va? Por favor, ¿cuánto cuesta este plato? Me encanta saludarlos. 7 de la noche, 4 minutos. Esto es Sin Carreta. Bueno, y hay un dato, una cifra que tiene a los comerciantes e industriales con los pelos de punta. El decrecimiento de la economía en el tercer trimestre, menos 0.3, reveló hoy el DANE, debido a que la economía, dicen, en diferentes sectores y claves se ha visto sumamente resentida. Pero también en otros temas que hemos preparado para ustedes esta noche, el dilema de las carreteras. ¿Se justifica pagar costosos peajes frente a las carreteras que tenemos? ¿Qué opinan ustedes, queridos televidentes? ¿El bolsillo no aguanta más la subida de esa avalancha de alzas que se ha venido anunciando ya desde hace un par de semanas? La gasolina sigue subiendo, la CPM podría subir el doble y otros más. En Colombia hay, siéntese, 180 peajes, de los cuales 130 son por concesión, mejor dicho, están en manos de privados. Este reporte, este informe, de verdad que lo va a dejar, siquiera broches el cinturón, póngase en primera fila, porque va a quedar con la mandíbula pegada al piso. ¿Valen la pena los costosos peajes que pagamos por las carreteras que tenemos en el país? La polémica renace frente a las anunciadas alzas que golpearán durísimo el bolsillo
en los próximos días a todos los colombianos. ¿Valen la pena los peajes que pagamos por las carreteras que tenemos? Jamás, no valen la pena para nada. ¿Por qué? Muy costosos, las vías en muy mal estado. Peajes tan increíbles, está terrible. ¿Deben estar en manos del gobierno o de privados? Del gobierno yo creo que debería ser una unión de todos. El actual gobierno de izquierda ha dado lugar a un intenso debate entre la privatización y lo público en diversos sectores. Como en las pensiones y la salud, la polémica por estos días y en este gobierno está servida. ¿Deben las carreteras estar en manos del gobierno o de particulares? Esto dice la senadora Aida Abella frente al actual modelo de concesiones en el país. Hay concesiones que se han pagado completamente la construcción de la carretera y siguen cobrando lo mismo que si la estuvieran construyendo. Y esto responde el exministro del Transporte, Germán Cardona, quien construyó varias de las carreteras 4G. Estas concesiones son los acuerdos muy serios que existen entre los concesionarios y el gobierno. ¿Quién debe estar al volante de la construcción de las carreteras del país? Sin embargo, ¿están realmente privatizadas las carreteras de nuestro país? Las carreteras vueltanadas, todas dañadas, mero hueco. Se habla de tener carreteras de cuarta generación, pero se evidencia una problemática importante: su fragilidad frente a los derrumbes causados por las lluvias. Un ejemplo claro de esto se puede observar en la vía entre Bogotá y Villavicencio, la cual colapsa con una simple llovizna. Además, no podemos ignorar las demoras excesivas en la construcción de algunas carreteras, como es el caso de la tercera calzada Bogotá-Girardot, que parece durar una eternidad. ¡Chao! No hemos visto un solo trabajador, ni en ese costado, y la verdad, tampoco en ese. Por si fuera poco, la sombra de la corrupción siempre ha estado presente en el ámbito de las carreteras, con casos emblemáticos como el de Los Nule y la polémica Ruta del Sol 2 y Odebrecht. ¿Cómo le va? Bien. ¿Se justifican los peajes que se pagan por las carreteras que tenemos? No, para nada. Absolutamente es un robo del gobierno con esos peajes. ¿Por qué nos encontramos con un peaje prácticamente cada 40 kilómetros cuando antes esto no ocurría? Son muy costosos, demasiado. Mire, solamente trabajo acá en Funza y todos los días me toca pagar 10.000 por pasar este peaje. ¿Se vienen alzas? Muchísimas. Resulta injusto que a medida que la vía se acorta, los costos de los peajes se disparen de manera desproporcionada. Tenemos un país con muchos carros, con vías insuficientes, con peajes caros y con unos gobiernos anteriores que se han robado el presupuesto nacional entregando las vías y entregándole la utilidad de estas vías tan malas a personas particulares. En manos del gobierno, no deben estar en manos de privados. El gobierno es muy corrupto, los privados también, pero más el gobierno. Un ejemplo claro de esta situación se evidencia en el trayecto entre Bogotá y Cali, una distancia de 460 kilómetros que cuenta con 10 casetas, es decir, una cada 46 kilómetros recorridos. Muy altos los peajes, no se justifica. Por su parte, la ruta entre Bogotá y Cartagena, que abarca 1.040 kilómetros, encontramos la exorbitante cantidad de 12 peajes por la Ruta del Sol, equivalentes a uno cada 86 kilómetros. Además, también se evidencian fallas en la ingeniería, lo cual resulta alarmante al observar países como Ecuador, que cuentan con una geografía similar, que poseen carreteras de mejor calidad y peajes más accesibles. Carreteras, un desafío de corrupción y dificultades en manos públicas y privadas. La solución, a lo mejor, sea una gestión conjunta para lograr el equilibrio. La verdad es que detrás de los peajes y el aumento de estos hay grandes conglomerados económicos. Estos son los 6 cacaos que están detrás de las concesiones en el país. El primero, Luis Carlos Sarmiento, el banquero más poderoso de Colombia. Tiene participación en 14 peajes por un valor de 19 billones de pesos. Después está KMA Construcciones. Su fundador es Mencel Rafael Amin, investigado por la Fiscalía en el caso Odebrecht por un soborno de $6 millones. Y actualmente tiene participación en 45 peajes por un valor de 11.93 billones de pesos. El tercero es el grupo GEA. Tiene 15 peajes para un total de 8.8 billones de pesos. Luego está la firma española SACIR, polémica. También ha estado envuelto en tremendos escándalos, y no solo aquí en Colombia, sino en España, porque es española, con un total de 4 peajes y 8.4 billones
de pesos. Para terminar, estarían las empresas MHC Constructores bajo el mando de Mario Huertas Cote, que administra 12 peajes por un valor de 8.31 billones de pesos, y la CSS Construcciones, liderada por Carlos Alberto Solarte, que maneja 6 peajes por 4.3 billones de pesos. Y no está exento ni se salva también de tremendos escándalos. Pues precisamente hace unos días, la senadora Aida Abella hizo un importante debate donde denunció buena parte de este meganegocio de los peajes. Este es mi diálogo con ella. En medio de esta coyuntura, anuncios de alzas de los peajes, de la gasolina, usted particularmente ha puesto la lupa en el tema del modelo de negocio de los peajes en el país. ¿Qué es lo que a usted tanto le preocupa? Bueno, varias cosas. Primero que todo, este es un negocio despierto. Nunca duerme. Si usted pasa por una carretera con peaje a las 3 de la mañana, le cobran a las 11 de la mañana, a las 5 de la tarde, etc. Pero es también un negocio que no tiene ninguna, absolutamente ninguna responsabilidad social frente a los usuarios. ¿Qué quiere decir esto? Hay concesiones que se han pagado completamente la construcción de la carretera y siguen cobrando lo mismo que si la estuvieran construyendo, y es para mantenimiento. Eso es una enorme equivocación y estos contratos se tienen realmente que reformar. ¿En qué puntos exactamente existe eso que ya se construyó y se sigue pagando igual, pese a que es para el mantenimiento únicamente? ¿Los tiene identificados, senadora? Bogotá-Villavicencio, por ejemplo, es una carretera que se ha pagado varias veces. Este es un problema supremamente delicado. Tenemos ahí unos contratos extraordinariamente complicados, yo diría. ¿Cómo es posible que el Estado exonere al concesionario de los puntos críticos? Entonces, cada vez que se derrumba algo en la carretera de aquí a Villavicencio, es el Estado que debe pagar mucha más plata y generalmente es al mismo contratista. ¿Quiénes son los cacaos? ¿Quiénes son los grandes contratistas y empresarios detrás de estas concesiones de las carreteras? Pues los 6 contratistas son simplemente el doctor Sarmiento Angulo. Uno, que tiene todas las carreteras además del llano. La carretera, por ejemplo, de Yopal a Villavicencio. Los segundos son los señores Solarte. Los señores Solarte, pues entonces construyen carreteras en Nariño, etcétera. Hay algunos que están presos exactamente por no haber construido bien. Es decir, que hay una cuestión increíble. Y ahí es donde vamos a tener que pedirle a los señores empresarios que tengan una responsabilidad social con este país. Se están ganando demasiado en las carreteras, no están bien hechas. Tenemos unos interventores que generalmente los escogen, Juan Diego, increíble. Los interventores generalmente los lleva el constructor. Entonces son los amigos que no va a decir absolutamente nada. Senador, ¿qué dice la norma, digamos, internacional sobre la distancia que debe haber entre un peaje y otro y cómo se aplica eso aquí en Colombia? Normalmente a 100 kilómetros. Y en Colombia debe estar un peaje a distancia de otro. Claro. ¿Y en Colombia se cumple eso? No, para absolutamente nada. En Colombia, pues tenemos peajes, por ejemplo, a 20 kilómetros. Tenemos peajes a 35 kilómetros en el eje cafetero y yo creo que los gobiernos han sido muy, muy permisivos. Y también el Congreso, porque yo a veces me pregunto, los que llevaron 20 años y 30 años en el Congreso, ¿por qué nunca hablaron de este problema tan supremamente complicado? Entonces la ley también tiene que entrar y tiene que cambiarse. Se nos ha dicho a los colombianos que este modelo de la concesión es porque el Estado no tiene suficiente dinero para financiar la construcción de nuestras carreteras y por eso se recurre al modelo de concesión que consiste en permitir que un privado construya la carretera y recupere la plata y las ganancias y demás vía peajes. ¿Es tal cual? Es decir, ¿el Estado realmente es incapaz de poder tener la plata para hacer las carreteras? El Estado era capaz. Antes, precisamente, el gobierno del doctor Gaviria, existía el Ministerio de Obras Públicas. Teníamos piquetes de trabajadores en todos los departamentos. Eso todo lo quitaron, todo lo borraron, pero además de eso acabaron con los ferrocarriles, que ayudaban mucho al mantenimiento de las carreteras. ¿Por qué acabaron los ferrocarriles? Todo se volvió carreteras en este país, donde tiene que darse en contratos todos los días, todo el tiempo. Pues también, como lo hacemos siempre aquí en Sin Carreta, tenemos la otra versión. El exministro de Transporte, Germán Cardona, quien, por cierto,
entregó varias de estas concesiones de las carreteras 4G y también, bueno, estuvo envuelto en los líos de Odebrecht, pero aquí da todas sus explicaciones. ¿Son o no necesarias las concesiones? ¿Qué opinión le merece las críticas que hay contra el modelo hoy por hoy del funcionamiento de los peajes y las carreteras por concesión en Colombia? Pues Juan Diego, yo no estoy de acuerdo con eso, porque si algo ha necesitado este país durante mucho tiempo es haber tenido el modelo de peajes y de vigencias futuras, sobre todo para hacer las obras que necesitamos hacer desde hace tantos años. Hay quienes dicen que son muy altos los peajes para unas carreteras que muchas veces se dañan con un aguacero. La responsabilidad durante los 20 o 25 años que duran las concesiones es de los concesionarios. O sea que si alguna vía concesionada está en mal estado, la responsabilidad de los usuarios también es hacerle ver eso a la Agencia Nacional de Infraestructura, al Ministerio del Transporte o a las autoridades del transporte en general en nuestro país. ¿Están privatizadas las carreteras en Colombia? Pues yo no diría que estén privatizadas, Juan Diego, porque es que ese es un modelo que nosotros implementamos, que nació en Inglaterra y en otros países del mundo desde el siglo XVII, XVIII, y en Colombia inclusive hay unas cosas que sí hay que reconocer, y es que las concesiones de primera, segunda y tercera generación en su momento se ampliaron y se ampliaron y se ampliaron durante mucho tiempo. ¿Por qué muchos dicen, al compararnos con Ecuador, que allí las carreteras se hicieron con dineros del Estado, públicos, y además tienen unas extraordinarias carreteras con peajes muchísimo más baratos, y nosotros no hicimos lo mismo, no podemos hacer lo mismo? ¿Por qué? Hombre, no sé si en el Ecuador sucede lo mismo que en Colombia, pero es que aquí hay algo que nos ha golpeado muchísimo, que es la corrupción. Aquí las obras públicas que se han hecho, usted sabe que yo en su momento tuve que propender inclusive por acabar con los anticipos en las obras públicas, porque muchos contratistas se ganaban las obras y después ni siquiera las ejecutaban. Es cierto que aquí en Colombia hay peajes, uno muy cerca del otro, y que eso, digamos que incumple incluso con los estándares internacionales. Lo que pasa es que Colombia no es un país plano, esta es una topografía muy difícil, y aquí cuando se hace todo este proceso de la estructuración de los proyectos, los estudios, los diseños y demás, se acuerda previamente en qué sitios se debe y por qué se deben instalar esos peajes. Ahora, es probable que en algunos sitios aparentemente unos peajes estén cerca de otros, pero yo creo que si nosotros queremos tener un mapa vial bien desarrollado, porque apenas estamos empezando, tenemos que entender que tenemos la responsabilidad de aportarles los 16 millones de colombianos que se supone que tenemos vehículos particulares o vehículos de servicio público. ¿Y cómo está Colombia en temas de peajes frente a otros países de Latinoamérica? Momento para hablar con la espectacular e inigualable y que no tiene doble, Lía, la inteligencia artificial. Buenas noches, Lía. Buenas noches, mi querido Juan Diego y seguidores de Sin Carreta. Colombia y Brasil son uno de los países a nivel mundial con más peajes en Latinoamérica. Sin embargo, en la región los más caros son México, Uruguay y Chile. Por ejemplo, en México, según el vehículo, puede costar de 96 a 256 pesos mexicanos, más o menos 60,000 pesos colombianos. Pero en Colombia están subiendo y lo que ganan los colombianos comparados con los gastos no hace justicia. ¿Y cuáles son los países en el mundo con los peajes más costosos? En el mundo los más caros son Croacia, 12,63 euros. Dinamarca, 8,87 euros. Polonia, 7,72 euros. Existen unos países afortunados que no tienen peajes como Finlandia, Estonia y Luxemburgo. Bueno, pues Lía, a las 7:20 de la noche, tengo que decirte, nos vemos mañana. Y no desde Bogotá. No se me va a poner brava. Juan Diego, espero que esta información sea útil para ti y los televidentes de Sin Carreta. Nos vemos en una próxima consulta. Una mujer de 34 años, Friolianis Rivas, fue impactada por un rayo en Cartagena. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, ya les vamos a contar.
Ella es Froilianis Mayret Rivas Román, la mujer que fue víctima de un rayo este martes en horas de la tarde en la orilla del mar en Playa Azul, en el corregimiento La Boquilla, en el norte de Cartagena. La víctima tenía 34 años y era oriunda de Venezuela. Tenía una pequeña hija, la cual presumía todos los días por sus redes sociales. Pero por adentro estoy rota. Froilianis brindaba un servicio de peluquería en la zona y ayer quiso ir a la playa a compartir un día diferente con su familia. Un experto nos habla de lo que pudo haber influido para que sucediera este fatídico hecho. Primero, que las nubes estén cargadas. Entonces, del video se ve que estaba bastante nublado y es muy peligroso porque las nubes adquieren cargas eléctricas muy grandes que el hombre no puede reproducir sino solamente en la naturaleza, y se produce una descarga llamada descarga electrostática. Es como cuando uno se baja de un carro y salta la chispa. Aquí es muchísimo más grande. Luego del impacto, llegaron al lugar los rescatistas. Le brindaron los primeros auxilios durante 45 minutos. Sin embargo, pese a todos los esfuerzos, ya había fallecido. ¿Por qué la afectada solamente fue la joven y no nada de lo que estaba alrededor de ella? La amplificación del campo eléctrico en la cabeza de la persona. Para el rayo, la cabeza de la víctima es una punta porque las cargas eléctricas suben por el cuerpo de la persona y se ubican en la cabeza, y ahí se presenta una descarga que va hacia arriba. Esa descarga puede tener más atracción que la que se vaya a presentar, por ejemplo, en las sombrillas que hay. ¿Qué probabilidades hay de que una persona sea impactada por un rayo? Es muy poco probable que a una persona le caiga un rayo directamente, como un 5%. En la ciudad amurallada no estaba lloviendo, pero sí había un pronóstico de lluvias. Horas antes del incidente, la Oficina de Gestión del Riesgo de Cartagena emitió una alerta a los ciudadanos para que tomaran precauciones por las condiciones climáticas durante la semana. ¿Qué precauciones y qué debemos tener en cuenta cuando hay pronósticos de que hay una tormenta o algo y nosotros vamos a salir para que no sucedan este tipo de incidentes? Las sugerencias más importantes es que haya un refugio, pero también que haya una alarma, que a la gente le informe que es hora de esconderse. Estas situaciones no son exclusivas en Colombia. Se calcula que diariamente hay 2.000 tormentas activas y que caen aproximadamente 40 rayos por segundo en la Tierra, lo que se supone un total de unos 1.200 millones de rayos al año. Mientras tanto, Froilianis seguirá viva en los recuerdos y en la imagen de su hija. No hubo una parte donde mis padres no me llevaran buscando mi sanación, porque para el mundo y para todo el que me conocía, Sofía del Huercio estaba loca. ¿Creen ustedes en las brujas? Se los juro que yo no, por lo menos hasta que vi esta historia y por lo menos me entraron mis dudas y sospechas al volver. Pero también hablaremos de una póliza de latas que desapareció. Al volver. Eso realmente parece extraído de una película, un guión de una tragicomedia. Dos jóvenes en Bogotá, en San Cristóbal, en la localidad, en el suroriente. Resulta que chocan su BMW, un carro de alta gama, contra ese camión que estaba parqueado. Y, no contentos con eso, se bajan y comienzan a golpear al conductor del camión. Pues este, en medio de su legítima defensa y tal, decide bajarse. También a golpearlos, a desquitarse y tal. Y resulta que se le olvidó un pequeño detalle, bloquear o frenar el camión, y este se rueda y ahí, bueno,
nos reportan que no pasó a mayores, pero imagínense en lo que pudo haber terminado, y todo por un hecho de intolerancia. Lo que muchos se preguntan es si esos jóvenes estaban o no manejando ese vehículo en estado de alicoramiento. Y en la Universidad del Norte, en Barranquilla, 2 hombres convirtieron el parqueadero en un ring de boxeo, en un alma mater, en una universidad. Al parecer, bueno, se estrellaron y los ánimos se caldearon, tanto que terminaron a golpes en el lugar, se empujaron, se dieron puños, patadas, y la intolerancia inconcebible incluso dentro de una universidad. Hasta ese grado de barbaridad hemos llegado. Mínimo que les llamen la atención. Se cayó el polémico artículo de una ley que permitía que los centros de diagnóstico automotor entregaran una especie de póliza para los daños leves o de latas, como se le conoce coloquialmente en las vías del país, para que lo pudieran tener particulares, tanto de vehículos, de carros, de automóviles como de motocicletas. Además, bueno, por una serie de factores. Lina María Sandoval se fue justamente a hacer un recorrido por diferentes sitios de estos en Bogotá y también habló con muchos conductores. ¿Qué se encontró, Lina? Juan Diego y televidentes, como usted lo ha dicho, yo me puse la tarea, puse mi lupa, puse calculadora, sacamos cuentas de lo que representan estos costos para los dueños y los trabajadores de los centros de diagnóstico automotor, donde se hacen la tecnomecánica. Resulta que la Corte tumbó esta póliza, pues asegura que se estaba afectando la libertad económica de estos centros. Palabras más, palabras menos, que ellos no tienen que responder ni pagar por esas pólizas. Miren mi informe para que entiendan, está todo el panorama. No, pues hasta ahora me entero que había una póliza de la tecnomecánica. Que hoy están aplicando todos los CDA. Solo hay unos que sí, como que ya tienen el convenio y eso. Este es el controvertido artículo que fue tumbado por la Corte, pero que dice expresamente, señala que los centros de diagnóstico automotor, CDA, deberán tomar con una entidad aseguradora legalmente establecida en Colombia y con libertad de oferta un seguro obligatorio individual. En este comunicado la Corte explicó las razones de su decisión. En primer lugar, dice que afecta la libertad de empresa, que garantiza el artículo 3.3 de la Constitución. ¿Por qué? Toda vez que le impone a los centros de diagnóstico automotor el deber de tomar con sus propios recursos sin beneficio de un tercero un seguro obligatorio individual de responsabilidad civil para vehículos de servicio particular, que ampare los daños materiales causados a terceros, lo cual no tiene relación alguna con la actividad económica, señala la Corte. Y es que precisamente al haber dudas con esta póliza, no todos los CDA alcanzaron a expedirla. ¿Por qué? La primera, que se había demandado la ley ante la Corte Constitucional. La segunda, los términos estaban suspendidos por el Consejo de Estado. La tercera, porque los centros de diagnóstico automotor, si expedían la póliza, tenían muchos que cerrar. ¿Por qué la deberían quitar si está cubriendo realmente algo? Y va a seguir, me imagino, que el mismo precio. ¿Para qué si yo estoy haciendo lo de la tecnomecánica? ¿Para qué si tengo mi SWAT? ¿Para qué voy a querer otro seguro? ¿Cuáles son las consecuencias de que se caiga este artículo? Pues digamos que es un aspecto positivo para el gremio de los CDAs. ¿Por qué? Porque se estaba viendo afectada la canasta de costos, se iban a ver afectadas muchas empresas, hubiera tocado pues obviamente ir despidiendo gente. ¿Ustedes están trabajando a pérdida? Claro, estamos trabajando a pérdida. Nosotros tenemos un piso y un techo en los rangos de tarifas. Llegó el momento de hacer las cuentas. ¿Cómo funciona esto, Ricardo? Explíqueme. El valor que está aquí al final es el PIN que uno compra en el banco. A este valor hay que restarle todos estos rubros que son lo que nos descuenta el ente de control. En este caso sería SICOP, RUN, Agencia Nacional de Seguridad Vial y el IVA. Y lo que le quedaría al CDA sería como este valor, en los cuales es ahí donde se tiene que descontar el tema de la póliza, se tiene que descontar el tema de
pues, de la nómina de los empleados, el tema de los gastos como tal fijos del CEDA. Por ejemplo, en una póliza de un vehículo así, de un carro, ¿cuánto ustedes están pagando que tocaba restarle a eso? Aproximadamente 60.000 a 70.000 pesos iba incluido. Con las motos es diferente. ¿Por qué? Porque la canasta de costos allí se ve más afectada. Ricardo, otro punto importante, y es que algunas personas con las que he hablado off the record, porque no todo el mundo me dio la cara como usted, así que le agradezco, es que estos seguros los está distribuyendo solo una aseguradora, lo que hacía que pareciera pues un monopolio. Claro, era una actividad que no era muy atractiva para otras aseguradoras. ¿Por qué? Porque eran costos elevados, era asumir un deducible que era elevado, entonces no era negocio para otra aseguradora sacar el producto, no lo sacaron finalmente. Por eso pues prácticamente se convirtió en un monopolio de dicha aseguradora a la cual estaba expidiendo la póliza. La póliza está con una firma Seguros Mundial. Es la póliza que me está cubriendo ahorita, que está vigente hasta el 28 de octubre del 24. Y cuando usted fue, le entregaron la póliza, ¿qué le dijeron? Cuando pasó la revisión técnico-mecánica me entregaron un certificado y me manifestaron que me entregaban una póliza por seguro, por daño a terceros, que cubría hasta 15 millones de pesos. ¿Solo daños materiales? Sí, correcto. Solamente manifestaron que eran daños materiales por hasta 15 millones, que lesiones sí no cubría. 198.399 con el IVA, bueno, todo lo adicional. Sí, correcto. Eso fue lo que me cobraron. ¿Pero no le cobran la póliza? No me cobran la póliza. ¿Debe o no debe responder Seguros Mundial por las pólizas ya expedidas? Las pólizas que actualmente están vigentes van a ir hasta que se termine su vigencia, y lo que va a ocurrir es que al finalizar la vigencia las compañías de seguros probablemente se van a comunicar con los clientes para que tomen la póliza de manera voluntaria. A propósito, les preguntamos a nuestros seguidores en las redes sociales, ¿está de acuerdo con que se haya caído la llamada póliza de latas en la revisión técnico-mecánica? Dicen, sí es lo mejor, 51%. No me parece, 31%. Y ahora, ¿qué va a pasar? 18%. La bruja Sofía. Es como le dicen a esta mujer a quien llamaban loca cuando era pequeña y terminó siendo además ahora la bruja de políticos famosos. Sobre su historia se ha escrito este libro. Regálenme 3 cartas. El 8 de la justicia en el tarot. En esta hora santa. Con el permiso del Padre Eterno, con el permiso de la Corte Celestial y del Padre Eterno, te pido permiso para iniciar en esta hora. Hay una máxima popular que dice que no hay que creer en brujas, pero de que las hay, las hay. Precisamente por estos días están lanzando un libro, Confesiones de una bruja. Hablamos con su autor, Mario Villalobos, y con la bruja. ¿Qué nos dijeron de curioso? Es un relato que narra 40 años de la historia colombiana a partir de los 70, la bonanza marimbera, con cuyos líderes empezó a trabajar y pasa después a los primeros paramilitares, la guerrilla, y cuando viene a Bogotá entonces empieza a trabajar para políticos, para fiscales, gente poderosa, banqueros, cantantes famosos. Sofía, la bruja, habló de esa condición que la ha acompañado por décadas y décadas. No hubo una parte donde mis padres no me llevaran buscando mi sanación, porque para el mundo y para todo el que me conocía, Sofía del Huerto estaba loca. Bueno, esto es cuestión de nacimiento y ante todo viene de tradición familiar. Ese fue el principio de mi historia siendo yo una niña. Aparte de que para ese entonces yo veía lo que los demás no veían. Léela tú mismo. ¿Qué ves ahí? El escritor Mario Villalobos explicó detalles sorprendentes que quedan develados en Confesiones de una bruja. Cuenta algo que la gente siempre se ha resistido a creer, ese cuento de nuestras abuelas de que no hay que creer en brujas, pero de que las hay, es absolutamente cierto. Yo doy fe de ello porque yo no creía hasta que la vi hacer muchas cosas. Hay gente que se vuelve adicta. Yo vi muchísima gente que iba, y estoy hablando de gente de muchísimo dinero, muchísimo poder, que iban 2 o 3 o 4 veces a la semana a que le leyeran el tarot, a tomar decisiones. Deseo saber la verdad
Más no mentiras por verdades sobre esta materia. Yo me resistía a creer que pudieran tomarse decisiones importantes en el país o que gente importante del país tuviera la oportunidad de tomar decisiones con base en lo que le decía una bruja, pero pasa. El señor tomó decisiones trascendentales para el futuro de Colombia con base en lo que la bruja le decía al tirarle el tarot y al alumbrarle unas velones. Al final de esta historia queda una pregunta. ¿Las hay? Es que esto existe, que es muy poderoso y que con la candela no se juega, que si usted no sabe no se meta y que si lo hace pues hay unas consecuencias. El sol brillará para ti. Ten fe sobre los resultados positivos. Que la muerte de mi hijo no se quede así, que hagan algo contra ese señor, porque lo que quiero es eso, que hagan algo contra él. Regresamos a Sin Carreta con la historia de un niño de 4 años que murió por el ataque de unos perros. En Medellín, en el sector de Belén, un grupo de personas estaba en este restaurante, viendo un partido de fútbol. Cuando llegan 2 delincuentes que les apuntan con armas, les quitan las pertenencias, les incluso rapan las joyas. Los delincuentes se van, pero aquí ocurre algo inesperado. Un ciudadano los estaba observando, decide seguirlos, los prácticamente logra encontrar y los doblega tras amenazarlos y los entrega posteriormente a las autoridades. Un acto de verdad, hemos dicho aquí una y otra vez que no se debería tomar justicia por mano propia, pero de verdad que hechos como este son, primero, de ciudadanos ejemplares, porque pues se solidarizó con estas personas que estaban siendo víctimas de los ladrones y además pues supo manejar la situación y los entregó a la autoridad competente, que es la policía, para que los judicialicen y ojalá no los vayan a soltar. De verdad que sí, no se debe hacer eso, pero deja un fresquito en todo caso que este ciudadano haya realmente hecho lo que hizo. Joel Sebastián se llamaba el pequeño niño de 4 años que murió luego de que varios perros de razas potencialmente agresivas, peligrosas, lo atacaran en una finca de Bucaramanga. Se cumple ya 6 meses desde que ocurrió este terrible incidente y hoy su familia sigue pidiendo que se haga justicia. Nosotros, aquí en Sin Carreta, estamos con las víctimas. Ellas son María y Tatiana, madre y tía del pequeño Sebastián, de tan solo 4 años de edad, a quienes el pasado 17 de mayo de 2023 la vida les cambió de manera trágica. En Sin Carreta le contamos esta dolorosa historia. Esta es la casa finca al norte de Bucaramanga donde se encontraba el pequeño Joel Esteban con su tía Tatiana, quien era la persona que lo cuidaba diariamente mientras sus padres trabajaban. Tatiana, bienvenida a Sin Carreta. Bueno, Tatiana, ¿qué fue lo que pasó ese día? Cuéntenos. El niño vino a la casa, me pidió limonada, volvió y se fue y no volvió. Yo me preocupé, empecé a buscarlo y le pregunté a mi suegra que dónde estaba, que si lo había visto, me dijo que no lo había visto. Al ratico nos llegan con la noticia de que el niño lo habían encontrado atacado por unos perros, un poquito más abajo de la casa de nosotros. Y pues es un hecho terrible porque nunca se había visto esto por acá y pues la verdad apenas ya ahorita el 25 cumpliría los 5 añitos. Es un hecho terrible. Habían unos animales, unos perros de manejo especial, de pitbull, de cruce con otras razas, de manejo especial. El médico determinó que presentaban algún tipo de maltrato, por ende el señor inspector de policía optó por hacer la aprehensión material preventiva por el maltrato. Asimismo, inició un proceso en cuanto a una sanción por el tema del maltrato animal al propietario de los mismos. Bueno, según tenemos entendido, pues esta persona que también huyó del lugar días después y no se ha presentado fue pues solamente sancionado con 46 millones de pesos por el descuido a los otros perros, pero hasta el momento no se sabe nada de cómo va el caso porque ya se pasó obviamente a la fiscalía y la fiscalía hasta el momento no ha dado ninguna respuesta.
Desde la alcaldía y desde la facultad que tenemos en las inspecciones de policía se inició un proceso que culminó inicialmente en primera instancia con una multa que se aproxima a los 50 millones de pesos y cada acción es independiente, tanto la de la Fiscalía como la administrativa que ya se pronunció en esa instancia inicial. Que la muerte de mi hijo no se quede así, que hagan algo contra ese señor, porque lo que quiero es eso, que hagan algo contra él. Porque yo sé que pues, los perritos no tuvieron la culpa, pero obviamente él sí tenía la culpa porque él tuvo que tomar sus precauciones, él tuvo que antes de pasar eso, tuvo que tomar, de tener a los perros encerrados, no tenerlos sueltos. Este es el sitio exacto donde el pequeño Joel Esteban, de tan solo 4 años de edad, fue sorprendido por 4 perros de raza peligrosa, quienes le causaron la muerte de forma instantánea. ¿Pero por qué estos animales de raza peligrosa atacaron a este pequeño? Sin Carreta habló con el veterinario de la Unidad de Cuidado Animal de Bucaramanga, Andrés Felipe Bermúdez. Cuando se hizo el operativo en la zona se identificaron algunos animales en maltrato y esas situaciones pues podrían llevar a ese comportamiento. Sin embargo, pues está en este momento en investigación si eso fue lo que determinó o lo que llevó a que los animales se comportaran de esa forma con el niño. Tienen que darles cárcel y no permitir los animales y a las familias irresponsablemente los animales. La responsabilidad es de los dueños de las mascotas, ¿sí? Porque hoy en día una mascota es como tener un hijo. Los animales pues no tienen la culpa, pero algunos piensan que hay que asesinarlos. No, la sanción va directamente al propietario por no tener las reglas claras con los animales. El perro obra por instinto. Si no le enseñan a educarse ni a nada, no le dan de comida, no lo tratan bien, él se desquita después con la persona que se le atraviese por el camino. En nombre de mi padre y de mi familia agradezco mucho al equipo periodístico y a Juan Diego Alvira de su programa Sin Carreta. Bueno, nos escucharon. Los escuchamos a ustedes y bueno, las entidades y las compañías también nos escuchan y tenemos la respuesta a esta denuncia al volver. Y continúan los casos de intolerancia. Recientemente, en la glorieta de Niquía, ubicada en Bello, Antioquia, se desencadenó un incidente lamentable. Lo que comenzó como un leve choque entre un conductor de un vehículo particular y un furgón, bueno, terminó convirtiéndose en una pelea violenta que incluso involucró el uso de un machete. Háganme el favor, el grado de esquizofrenia en las calles, tan impresionante. Todo por un choque civil. El nuevo programa de renta ciudadana ya está en marcha en Colombia. Los programas de Familia en Acción y Jóvenes cambiará a este gran proyecto. Empezará, bueno, a por lo menos vérsele los resultados este 1 de enero de 2024. ¿En qué consiste? El proyecto le dará 500.000 pesos cada 45 días a hogares con madres cabeza de familia y niños en primera infancia. Le dará hasta 500.000 en promedio, suelen ser 350.000, cada 45 días a hogares en pobreza extrema con inseguridad alimentaria. Y por último, le dará a hogares con pobreza moderada un bono anual entre 500.000 y 1 millón de pesos. El programa ayudará a 7 millones de personas y la inversión será de 9 billones de pesos. Esta es de esas historias que tiene un desenlace, bueno, realmente entusiasta, esperanzador. Después de recibir la denuncia de Catherine García, la situación realmente era grave del estado de salud de su padre, que tiene un durísimo cáncer, pues se comunicó con nosotros porque no estaba recibiendo la atención correspondiente por parte de la EPS Famisanar. Y resulta que la entidad vio la denuncia, atendió el llamado que hicimos y logró darle la atención merecida a este paciente, cosa que nos emociona mucho y destacamos, bueno, que Famisanar evidentemente respondió rápidamente. En nombre de mi padre y
de mi familia. Agradezco mucho al equipo periodístico y a Juan Diego Alvira de su programa Sin Carreta. Gracias a la intervención de ellos se logró adelantar las citas con los especialistas que él requiere para que lo puedan intervenir quirúrgicamente con su cáncer de laringe. Muchísimas gracias. Nos emociona oír eso, Catherine, y en la medida de nuestras posibilidades tratamos de ayudar a todos los que nos contactan. Y ahora vamos a la redacción del Canal 1. Alejandro nos contará cuáles son las notas que los usuarios del canal1.com.co no han parado de leer a lo largo de este miércoles. Alejandro. Hola comunidad Canal 1 y Sin Carreta, a esta hora les cuento cuáles han sido las notas más leídas en nuestra página web. En video quedó registrado un trágico accidente en Chiquinquirá, el cual dejó 2 muertos. La moto quedó incrustada en el carro. Además, el lamentable caso de una mujer en Cartagena que fue alcanzada por un rayo tiene a nuestras audiencias hablando del tema. Y obviamente no podíamos dejar pasar la historia del asesinato del papá de Rigobert Urán, un momento en la vida del ciclista que conmovió a toda Colombia. Y aquí va nuestra ñapa digital, la reacción del expresidente Álvaro Uribe tras la quema de un muñeco con la cara de Petro. Encuentra estas y otras noticias desarrolladas en nuestra página web www.canal1.com.co o en nuestras redes sociales. Y mañana el periódico ¿Qué hubo? Habló con la familia de Camilo Duitama, el joven de 32 años que murió en extrañas circunstancias en una IPS de Fontibón. Dicen que fue por un dolor de rodilla y lo entregaron sin vida. Sí, está además, dice el periódico ¿Qué hubo?, desprogramado el viernes y vive en Bogotá. No se pierda la programación para que visite uno de los 58 museos que tendrá entrada libre o, como dicen coloquialmente, al gratín. Si se perdieron algún detalle de Sin Carreta, conéctese de inmediato a la web del Canal 1 o búsquenos en nuestras redes sociales. Pueden ver los capítulos completos en la cuenta de YouTube del canal. No olvide enviarnos sus videos a nuestra ventanilla de peticiones, quejas y reclamos en WhatsApp y a las cuentas de Instagram, Facebook y TikTok de Sin Carreta. Y como suele ser ya costumbre, aquí está nuestra frase de reflexión para despedir nuestro programa. Dice así: el camino hacia la libertad comienza cuando encaramos el problema sin ponernos excusas. Joyce Meyer. Así son las noticias, así son las cosas. Sin Carreta. Ya llega Noticentro 1 CMI. Hagan del resto de noche, de este miércoles, algo extraordinario que valga la pena. Que descansen mañana a las 7 en punto, aquí en el Canal 1. Sin Carreta. ¡Feliz noche!